Ella es de prensa, que se coja una carpeta, ¿no? Sí, sí. Le doy otra hora, un momento. Estas jornadas lo que buscan, lo saben ustedes, pero creo que también hay que decirlo así en voz alta, buscan la formación, buscan el intercambio de experiencias y buscan lo que son las propias relaciones personales entre todas aquellas personas interesadas por este tema. El tema no es otro que la participación ciudadana. Sociología y políticas locales. Su investigación se centra en la gobernanza multinivel. Esto no lo entiendo. Primero, buenas tardes, porque son muy buenas. Está paseando. Y en la política pública de participación se quiere que la sociedad o los ciudadanos De participación en general, sino de política pública de participación. Sí, señor. Y no hacer estas reuniones que terminaban, no es tan normal. Que seguimos trabajando con esquemas. Hombre, pues estoy aprendiendo para tener en la asociación más información, porque nosotros pertenecemos a las mujeres independientes y lo que queremos es información para comunicárselo a las mujeres. Hombre, claro, estas jornadas dan más para conocer muchas cosas, lo de la Ribera del Marco y otras actividades y otras cosas. Para el colectivo gitano es muy importante todo aquel proceso de participación. Entonces formamos casi parte de lo que es la Ribera del Marco, estamos en uno de estos distritos, de los nuevos distritos que se han conformado en Cáceres, y para nosotros es importante ver resultados, cómo se ha analizado la participación en otras localidades, y considerábamos que Fundación tenía que estar aquí como oyente para aprender. Primero porque llevo mucho tiempo participando en la vida de Cáceres y no me las podía perder, son las segundas que se hacen, creo que es interesante venir a aprender nuevos conceptos sobre la participación ciudadana, un poco entre todos pues transmitirnos todas nuestras iniciativas y toda nuestra visión sobre la participación ciudadana y por supuesto contribuir en la medida de nuestras posibilidades al desarrollo urbano y sostenible que se promueve mediante este proyecto de la Ribera del Marco, ¿no?